Amigos, estamos de vuelta con más en Primera Página este viernes 31 de octubre y ya estamos listos para revisar la actualidad internacional. Con lo que ha sido noticia esta semana, uno de los temas desde luego más resaltantes ha sido el paso del huracán Melissa por el mar Caribe. Ha sido el peor huracán que ha pasado por el Atlántico en casi un siglo y dejó como consecuencia casi 50 muertos en toda la región y casi todos se han registrado en Haití. Alrededor de las 5 tendremos que drenar el agua. Si deja de llover, seremos docenas haciéndolo. Tenemos que organizarnos aquí dentro porque hay humedad y eso no es bueno para nosotros. Nos enfermaremos. El este de Cuba sufrió el miércoles la furia de Melissa, que según el presidente Miguel Díaz-Canel, provocó daños cuantiosos. Los habitantes de las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo vieron cómo el agua cubría calles y viviendas. De momento, está dando de limpiar para ver qué se puede recuperar y ver después qué pasa. No es fácil perder todo lo que tú tienes, lo poco que uno tiene. En Jamaica, Melissa llegó el martes con vientos sostenidos de unos 300 kilómetros por hora, lo que lo convirtió en el más potente en tocar tierra en 90 años, según un análisis de AFP de datos meteorológicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense. El gobierno declaró el país zona de desastre y advirtió que todavía no pudo acceder a algunas zonas para evaluar los daños. El jueves, Melissa se dirigía debilitado hacia Bermudas, donde está previsto que llegue como un huracán de categoría 1. Por su parte, el gobierno de Bahamas suspendió la alerta por huracán en el centro y sureste del país. Y vamos ahora con la noticia más importante de las últimas horas en España, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, negó este jueves las acusaciones por un escándalo de presunta corrupción a lo interno de su partido PSOE. El partido opositor, Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, busca demostrar que el líder socialista conocía o participaba en maniobras turbias, acusaciones que él siempre ha negado. Sánchez calificó de circo a la comisión que lo interrogó. Han convertido esta comisión de investigación en algo que nada tiene que ver ni con comisión ni con investigación. Estamos ante una burda instrumentalización de una institución necesaria para nuestra democracia como es el Senado, en definitiva, un despropósito más, tanto del Partido Popular como de Vox. Durante la audiencia, que duró 5 horas y estuvo marcada por un tono hostil, la comisión interrogó a Sánchez sobre un complicado caso que involucra supuestos sobornos a cambio de contratos públicos de equipamiento sanitario durante la pandemia de COVID-19. Este caso apunta a antiguos pesos pesados socialistas como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Coldo García, muy cercanos a Sánchez, y se une al de su propia esposa y su hermano, lo que ha puesto en aprietos al presidente del gobierno de izquierdas. El mandatario se disculpó repetidamente por el escándalo, pero negó tener conocimiento de las presuntas irregularidades o de que los socialistas se beneficiaran de un sistema de financiación ilegal. Absoluta contundencia. La citación de Sánchez forma parte del intento del Partido Popular de concentrar la atención en la supuesta corrupción socialista, acompañado de demandas recurrentes para que se adelanten las elecciones legislativas previstas en 2027 y que el presidente del gobierno dimita. Y después de la reunión entre el presidente Donald Trump y el de China, Xi Jinping, China instó este jueves a Estados Unidos a respetar la prohibición internacional de los ensayos nucleares tras la orden del mandatario Trump de probar sus armas nucleares. El gobierno chino destacó la importancia de preservar el desarme y la no proliferación nuclear a nivel mundial. Pekín afirmó que Washington debe adoptar medidas concretas para mantener la estabilidad estratégica global y cumplir con sus obligaciones internacionales. Antes de esa declaración, el presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Defensa a iniciar pruebas de armas nucleares, argumentando la necesidad de estar en igualdad de condiciones con otras potencias. La medida llega tras el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin sobre la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, considerada un desafío directo a las advertencias de Washington. Hablamos ahora del conflicto en Europa del Este. Rusia lanzó este jueves un nuevo ataque masivo contra instalaciones energéticas en Ucrania, provocando grandes cortes de electricidad en varias regiones de ese país. La central térmica de Sloviansk, en Donetsk, fue uno de los blancos, según el presidente Volodymyr Zelensky. El mandatario indicó que los trabajadores del sector energético están trabajando para reparar los daños y restablecer el suministro antes de la llegada del invierno.
La ofensiva forma parte de una campaña rusa que busca afectar la red eléctrica ucraniana. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Moscú lanzó más de 650 drones y 50 misiles, de los cuales Ucrania derribó unos 600. Los ataques dejaron al menos 4 muertos y decenas de heridos, según Kiev. El Ministerio de Defensa ruso informó que también capturó 2 pueblos. Se trata de uno en Kharkov y otro en Zaporilla, mientras la ofensiva rusa continúa en el este y el norte del país. Y vamos a hablar ahora del conflicto en Medio Oriente, porque el ejército israelí confirmó este jueves que Hamás entregó los restos de 2 rehenes fallecidos al Comité Internacional de la Cruz Roja, cumpliendo con el acuerdo de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza desde principios de octubre. El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó la identidad de 2 cuerpos. Se trata de los rehenes Amidan Cooper y Zahar Baruch, quienes fueron secuestrados por el grupo islamista en su ataque el 7 de octubre de 2023. Con esta devolución quedan 11 cadáveres por entregar. Retrasos en entregas anteriores provocaron la orden de Israel de atacar nuevamente posiciones de Hamás en Gaza. Residentes del enclave reportaron este jueves nuevos bombardeos que dejaron al menos 2 muertos y 40 heridos, según la Defensa Civil del territorio controlado por Hamás, lo que debilita aún más el frágil alto el fuego entre las partes. Medios internacionales reportan que aviones y tanques israelíes atacaron varias zonas de la franja, incluidos Khan Yunis y la ciudad de Gaza, mientras continúan las gestiones de mediadores internacionales para completar la devolución de los rehenes y avanzar con la segunda fase del acuerdo. Y en este contexto, la ONU reconoció que el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha aumentado desde el inicio del cese al fuego entre Israel y Hamás. Desde principios de octubre, más de 24.000 toneladas de insumos han entrado al territorio palestino. La buena noticia es que gracias al alto el fuego mediado por Estados Unidos, ahora estamos ingresando mucha más ayuda de la que podíamos antes. Estamos ampliando nuestras operaciones como parte de nuestro plan de 60 días para salvar vidas. La ONU advirtió de todas formas que aunque está ingresando más ayuda, los trabajadores humanitarios todavía enfrentan déficits de financiamiento y problemas de coordinación con las autoridades israelíes. El alto el fuego ha traído una pausa frágil, pero no la paz. Aunque nuestro acceso ha mejorado, las necesidades en Gaza siguen siendo abrumadoras. El Programa Mundial de Alimentos está aumentando rápidamente sus operaciones, pero aún corremos contra el hambre, contra el tiempo y contra los límites impuestos por las restricciones de acceso. Israel retiró sus fuerzas de las principales ciudades de Gaza, pero aún controla alrededor de la mitad del territorio desde posiciones en la denominada línea amarilla y se resiste a los llamados para permitir el ingreso de ayuda a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto. Y decenas de miles de judíos ultraortodoxos se manifestaron este jueves en las calles de Jerusalén para protestar contra la ausencia de una ley que les permite evitar el servicio militar obligatorio en Israel. Convocados por los 2 partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas, los manifestantes llegaron desde todo el país para reclamar la restitución del acuerdo que eximía del servicio militar a los estudiantes de Yeshivá, las escuelas talmúdicas, anulado por el Tribunal Supremo. Esta exención se ha visto debilitada por la Gaza, que moviliza cientos de miles de israelíes, mientras el ejército sufre escasez de soldados y reservistas. Ahora los estudiantes de Yeshivá están siendo acosados aquí. Los estudiantes de Yeshivá están siendo arrestados por estudiar la Torá. Esto se ha convertido en un delito penal en el Estado de Israel. No tiene sentido para nosotros que en un Estado judío se separe a los jóvenes de su herencia. Un pueblo que no tiene pasado no tiene futuro. Por eso hemos venido hoy a protestar. Esperamos que cese el acoso. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, los ultraortodoxos disfrutaban de una exención al servicio militar siempre que se dedicaran a tiempo completo al estudio de los textos sagrados del judaísmo en las yeshivot. En junio de 2024, el Tribunal Supremo dictaminó que debía aprobarse una ley que regule el reclutamiento de los ultraortodoxos, que representan el 14% de la población judía de Israel, es decir, alrededor de 1.300.000 personas. El proyecto de ley se encuentra actualmente en comisión parlamentaria. Y revisamos otras informaciones. Grecia anunció un ambicioso plan de 2.900 millones de dólares para enfrentar la escasez de agua que amenaza a Atenas y muchas de sus islas.
Así lo advirtió este jueves el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, quien dijo que el país debe estar preparado para el peor de los escenarios. El proyecto consiste básicamente en transferir por gravedad y sin estaciones de bombeo, lo que lo hace rentable, más de 200 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Krikeliotis y Karpeniciotis, que desembocan en el lago Kremasta. El objetivo es abastecer de agua de forma constante al embalse de Evinos, garantizando que Ática no tenga problemas de suministro de agua durante los próximos 30 años. Las condiciones climáticas y las sequías se han agravado especialmente en la capital griega y en su región Ática, donde viven 4.400.000 personas, aunque la amenaza también planea sobre muchas de las turísticas islas y sobre la segunda ciudad del país, Tesalónica, en el norte. Entre las medidas del plan presentado por el gobierno está una obra emblemática para reforzar los pantanos que alimentan la red de Atenas y también infraestructuras de desalinización para las islas. Desde 2022, las reservas de agua de Grecia se redujeron en cerca de 250 millones de metros cúbicos anuales. A esto se suma una bajada del 25% de las precipitaciones y un aumento del 15% anual de la evaporación. Según el Observatorio Nacional de Atenas, de media, las temperaturas estivales en el país aumentaron 2,3 grados Celsius entre 1960 y 2024. Además de los efectos del cambio climático, muchos expertos acusan de la reducción al malgasto frecuente de agua, sobre todo en el riego de cultivos. Amigos, y vamos a cerrar nuestro segmento el día de hoy con una nota diplomática, porque la Embajada de Turquía en Caracas conmemoró esta semana el 102 aniversario de la proclamación de la República Turca con actos culturales y musicales aquí en nuestro país. El evento sirvió para recordar la transición de la monarquía a la república liderada por Mustafa Kemal Atatürk, primer presidente y... La celebración del Día de la República de Turquía en Venezuela, patria del gran libertador Simón Bolívar, reviste especial importancia debido a que los turcos y venezolanos compartimos los mismos valores de libertad, soberanía e independencia. Esta mañana hicimos una ofrenda floral en el Panteón Nacional para rendir homenaje y honrar la memoria del gran libertador. Simón Bolívar, con ocasión del 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela y el 102 aniversario de la proclamación de la República. En 1923 se estableció un gobierno moderno, democrático, laico y la Turquía moderna. En su intervención, el embajador turco resaltó la importancia de la fecha. Les doy una vez más las gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy en la celebración del Día Nacional de la República de Turquía y el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Turquía y Venezuela. Como buenos amigos, como lo hemos dicho en los años anteriores, como buenos amigos que somos, Turquía seguirá acompañando y apoyando a Venezuela para un futuro de unidad, prosperidad y estabilidad. El acto también contó con delegaciones diplomáticas de varios países y entidades gubernamentales. La conmemoración oficial que se realiza cada 29 de octubre marca el orgullo nacional del pueblo turco. Emilio Velázquez, Globovisión. Amigos, y con esto cerramos la actualidad internacional este viernes aquí en Primera Página. Un gusto, como siempre, que nos acompañen desde Venezuela y diferentes lugares del mundo. Para las personas que se conectan a través de Globovisión en vivo en YouTube. Vamos a hacer una pausa, 6:49 en Caracas. Al regreso comienzan las entrevistas del día con nuestros compañeros Carlos Peña.